hasta la mitad, luego de la mitad más arriba, ¿no? Entonces manejan los diferentes tipos de contracción muscular para aumentar el tono muscular. Se llama contracción isométrica, ¿sí? Por el contrario, la contracción excéntrica, cuando es alargado por fuerza direccionada contra la dirección de la contracción. Es decir, después de haber contraído el músculo, tenemos que tratar de estirar esos músculos, obviamente, para aumentar, digamos, el tono muscular. Y esta contracción excéntrica es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los estiramientos, cuando hacemos, por ejemplo, qué sé yo, he visto cuando hacen spinning, cuando hacen cualquier tratamiento, o cuando hacen trotan, qué sé yo, terminan de hacer los ejercicios y los profesores les hacen hacer una elongación, ¿sí? La contracción excéntrica. Tres tipos de contracción muscular: isotónica, isométrica, excéntrica. Fácilmente darse cuenta: isotónica, cuando el músculo se contrae progresivamente, ¿no? Suavito, se va contrayendo progresivamente. Y la contracción isométrica, cuando permaneciendo en contracción, aumentamos el tono muscular. Y la contracción excéntrica, cuando es alargado por fuerzas direccionadas contra la dirección de su contracción, ¿no? Qué importante conocer estos tipos de contracción muscular, ¿ya? Ahora, acá tenemos una imagen más detallada para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Cómo es que yo quiero que ustedes representen los músculos de la masticación. Aquí claramente vemos un músculo macetero y tiene que tener un sentido, ¿sí? Un sentido el que yo pueda hacer este tema de los músculos de la masticación. Muchos se preguntarán y dirán seguramente, pero si el doctor no sé qué nos está mandando a hacer, ya nosotros hemos pintado, hemos dibujado en anatomía humana. Yo conozco, sé, pero hay un detalle grande, jóvenes, ¿no? Qué importante es saber el origen, qué importante es poder visualizar en distintos sentidos el origen y la inserción de este músculo. Aquí está el origen, borde inferior del arco cigomático, la inserción ángulo mandibular y porque la parte lateral o externa de la rama mandibular, ¿no? Ahí está, observando los dos, ¿sí? El músculo macetero con lo que es la parte más ancha o fascículo superficial, el fascículo profundo, la más delgadita, ¿sí? Acá, ahí está el músculo colocado, que ustedes tienen que hacer. Este de acá viene a ser el pterigoideo interno medial, ¿sí? Que se origina en la fosa pterigoidea, en el proceso piramidal del hueso palatino, la tuberosidad del maxilar, y se va a insertar en el ángulo mandibular, ¿sí? Eso es lo que yo debo de saber. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto, jóvenes? Porque yo necesito, pues, hacer diagnóstico en odontología. Muchas personas se quejan, muchas personas asisten al consultorio indicando ciertos dolores en algunas regiones del cráneo. Entonces, si yo conozco y sé que en el cráneo existen músculos de la masticación, que obviamente estos músculos pueden estar funcionando de una manera inadecuada, como cualquier otro músculo que yo puedo ejercer, digamos, un trabajo excesivo, pues obviamente esto al día siguiente manifiesta dolor, molestia a los movimientos y qué sé yo. O sea, en la boca es lo mismo. Acá tenemos un músculo macetero que obviamente yo tengo que saber palpar. Y voy a decir que este músculo, pues es palpable, es un músculo que yo lo puedo tocar, ¿sí? Estoy tocando, ¿ya? El fascículo superficial del músculo macetero. Estoy tocando la inserción del músculo macetero y estoy tocando el origen del músculo macetero. ¿Eso qué quiere decir? Que este músculo macetero puede ser tocado tanto en el origen como la inserción, ¿sí? Qué importante es hacer diagnóstico en odontología para poder resolver nuestros casos. Si un paciente le dice, me duele por acá, ¿qué le puedo decir yo? O sea, no sé, pues ha debido, aquí estoy tocando el fascículo profundo, ¿sí? Entonces estoy tocando al músculo macetero y pues obviamente, clínicamente yo voy a poder hacer esto, ¿sí? Miren,
¿Qué estaría tocando ahí? Estoy tocando la inserción, el ángulo mandibular ogóneo. ¿Qué estoy tocando aquí? Estoy tocando el fascículo superficial. Superficial. No, el fascículo profundo, perdón. Profundo. Sí. Acá estoy tocando, ¿qué cosa? El origen. El origen, el borde inferior del arco cigomático. Entonces, y aquí estoy tocando el tono muscular, porque yo puedo agarrarlo al músculo macetero metiendo el dedo índice y el dedo pulgar y puedo tocarlo al músculo, ¿sí? Entonces es un músculo que lo puedo palpar en toda su extensión. Entonces, si un paciente viene y me dice a mí, doctor, ¿sabe qué? No sé, me duele por acá, por el cachete. En la mañana me levanto y siento este sector así como adormecido, como cansado. Pues obviamente no le voy a decir, ¿qué has hecho el fin de semana? No sé, has debido inflar globos o algo, no sé, o has comido algo, no. Yo debo de saber que hay un músculo ahí importante y empiezo a tocar, a palpar. Si el paciente manifiesta dolor, pues obviamente es un músculo macetero quien le está ocasionando ese problema, ¿sí? Es por eso que estamos haciendo, ¿sí? El músculo temporal básicamente es algo parecido, ¿sí? Ahí tienen su músculo temporal que ustedes lo están representando de esta manera. Con su origen, su inserción, el apófisis coronoides, acá está, pero debo saber exactamente dónde del apófisis coronoides es su inserción. Vértice, borde anterior y cara interna del apófisis coronoides. Con sus fascículos, ahí están, totalmente representados, y en un paciente yo voy a tocar los fascículos anteriores, voy a tocar los fascículos medios y los fascículos posteriores, verticales o oblicuos u horizontales, que son lo mismo, ¿sí? Y voy a ver la inserción, ¿sí? Acá, tal vez palpar la inserción, porque ahí me dicen el vértice, ángulo interno, cara interna, vértice, cara interna y borde anterior. Pues es un poco complicado tocar porque se supone que tengo esta estructura anatómica acá, que es el arco cigomático, que me impide, digamos, ingresar y tocar con mi dedo por ese sector, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy tocando al músculo temporal, al fascículo posterior, ¿no? Ahí claramente pueden ver el paciente manifiesta una molestia. Estoy tocando el fascículo anterior del músculo temporal. Aquí, ¿qué estoy tocando? Si yo meto el dedo índice al fondo de vestíbulo a nivel del último molar erupcionado, que sería el tercer molar, voy a poder tocar el borde anterior de lo que es nuestra apófisis coronoides, ¿sí? Ahí se puede tocar. Entonces, ¿puede ser tocado en su inserción? Sí, en una parte de su inserción, que sería a nivel del borde anterior de lo que es la apófisis coronoides. Por lo tanto, este músculo es palpable tanto en su origen como en su inserción, pero en su inserción en un solo lugar, que sería el borde anterior de la apófisis coronoides. ¿Sí? Perfecto. Ahí, por ejemplo, estamos manifestando, el paciente manifiesta, digamos, un dolor en ese sector. Entonces, sabemos que se está tocando el músculo temporal y seguramente está teniendo un problema en una contracción excesiva de este músculo y esto está manifestando dolor. ¿Sí? Acá tenemos nosotros el músculo pterigoideo interno, ¿sí? Que se origina en esto, que es la fosa pterigoidea. Esta es la apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides. Acá tenemos una ala externa, una ala interna, y aquí adentro, entre las dos alas, hay una fosa. Sería la fosa pterigoidea. Este músculo pterigoideo interno o medial se origina en esa fosa pterigoidea, donde estoy marcando ahí, ¿no? Que vendría a ser eso de ahí. En el proceso piramidal del hueso palatino que está por acá, ¿sí? Y la tuberosidad del maxilar. De ahí sale que su origen y se va a insertar en el ángulo mandibular, pero en su cara interna de la mandíbula, ¿sí? Entonces, acá es una imagen, como ustedes están viendo, está cortado aquí la otra mitad del hueso maxilar inferior y se puede tocar en su origen, imposible tocar en su origen el pterigoideo interno o medial, pero sí puedo tocar en su inserción. ¿Por qué? Porque si yo
agarro y toco la parte interna del ángulo mandibular o gonion, estaría tocando la inserción del músculo pterigoideo interno, ¿sí? O medial, importante para hacer diagnóstico, ¿sí? Muy bien. Ahora hablamos del pterigoideo externo o lateral. Este músculo es un músculo importante. Aquí ustedes pueden ver, tiene la forma de un cono y claramente se puede ver que tiene dos porciones o dos fascículos. Un fascículo superior o esfenoidal, un fascículo inferior o pterigoidal. Estos dos fascículos se van a dirigir y se van a insertar, se van a juntar y se van a insertar a nivel de lo que es el cuello del cóndilo, en el borde anterior del cuello del cóndilo, del disco y de la cápsula articular. Es un músculo muy importante. Es un músculo que ustedes sí o sí lo tienen que saber, ¿ya? Muchos de ustedes van a tener la oportunidad, y espero que sean todos, de hacer una especialidad. Y muchas de las especialidades que nosotros queremos realizar, pues hoy en día debido a la demanda de tanta gente que quiere hacer especialidad, pues obviamente se hace un examen de ingreso como en cualquier otro lugar. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo fui a hacer mi especialidad, preguntaron sobre los músculos de la masticación y me preguntaron específicamente de este músculo, el pterigoideo externo o lateral. Lo único que sabía era que era un músculo que producía, como dice el movimiento, como dice pterigoideo externo lateral, me acordaba de su función, que es un músculo que hace movimientos de lateralidad y de protrusión, nada más, ¿sí? Nada más, porque no sabía ni el origen ni la inserción. Me preguntaron sobre el músculo temporal y yo lo único que sabía era que un músculo elevador y que su función era cerrar la mandíbula. No sabía ni su origen ni su inserción. Entonces, muchos exámenes tienen que ver mucho con este tema de los músculos, ¿sí? ¿No? Entonces, es importante que nosotros sepamos. Acá está, por ejemplo, visto de este lado, el pterigoideo externo. Se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides. Este se origina en la pared externa del ala externa de la posterigoides para juntos unirse y llegar al cuello del cóndilo. ¿Sí? Perfecto. Ahí visto de otro lado, ¿no? Lo mismo. Y visto también así de frente, ¿ven? Está llegando al cuello del cóndilo. Claramente se puede ver que son dos porciones, un fascículo superior y un fascículo inferior. El superior y el inferior. Acá está una imagen de la base de cráneo con los reparos anatómicos importantes. Muchos de ustedes han encontrado un cráneo que más que cráneo, no sé, es algo que no tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, bueno, pero no les puedo exigir a que traigan un cráneo de un ser humano, ¿no? Pero toda mi idea era de que esos cráneos que ustedes estaban consiguiendo, que eran de acrílico, tenían pues todos los reparos anatómicos, porque yo me acuerdo que cuando me vendieron una vez un cráneo tenía pues todos los reparos anatómicos, pero ahora esta parte, la base de cráneo es totalmente plana en esos pacientes, en esos cráneos, ¿no? De acrílico. Entonces, es más complicado para hacer la representación, pero ustedes van a tener que aprender esto de memoria. Acá tenemos nosotros la posterigoides con su ala externa, su ala interna y su fosa. Claramente podemos ver, ¿sí?, el fascículo inferior que se origina en el ala externa de la posterigoides. Ahí está, el fascículo inferior, para que ustedes lo puedan ver, ¿no?, con mayor representación. Se inserta en el borde anterior del cuello del cóndilo, ¿sí?, en la cápsula y en el disco articular, ¿sí? Y la función importante, como ustedes pueden ver, jóvenes, acá, miren, es la protrusión y la lateralidad. Por eso es que se considera este músculo el músculo responsable de las disfunciones de la articulación temporomandibular.
Vamos a suponer de que esta persona le han hecho una prótesis, le han hecho una incrustación, le han hecho una corona, lo que ustedes quieran. Y esa corona no quedó bien en la oclusión, quedó, digamos, un poco alto, ¿sí? Y esta corona generó un punto de contacto indeseado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Todo el día va a golpear ese diente con su antagonista? No. El cerebro manda una información y le dice a este músculo, que es el pterigoideo externo, tienes que moverte un poquito porque tu función es la lateralidad y la protrusión. Entonces él hace esto para obviar el punto de contacto. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense qué pasa acá, ¿sí? Si supuestamente esta persona está en relación céntrica, en una posición postural correcta, ¿qué pasa ahí? Al contraerse este músculo para obviar el punto de contacto que puede estar por acá, ¿sí? Sale de lo que es la posición ideal de relación céntrica y la mandíbula se va hacia un costadito, hacia un lado, ¿sí? Esos contactos prematuros van a generar una disfunción de la articulación temporomandibular. Y si esto se produce a temprana edad, es decir, un niño con la dentición temporaria que genere un contacto prematuro y se ve mucho en los niños, donde la mandíbula se va a un costado, pues el niño crece con esa mandíbula hacia un costado y va a generar una asimetría facial, aparte de tener, por ejemplo, la disfunción de la articulación temporomandibular. Cuando yo digo asimetría facial, me estoy refiriendo a una cara chueca, ¿sí? Porque creció así, porque tenemos que saber que un niño crece. Ustedes han crecido, han desarrollado entre sus 11, 12, 13, 14 años, donde ustedes tuvieron su máximo empuje puberal. ¿Y qué pasó? Si yo tenía la cara chueca, pues voy a crecer chueco y voy a crecer mal. Y cuando los pacientes vienen a esa edad, a los 16, 17 años, cuando ya terminaron de crecer y vienen, doctor, tengo la cara chueca, ¿cómo puedo enderezar? Ya no se puede enderezar, eso es con cirugía ortognática, no se puede hacer nada. Me duele la articulación, obviamente es porque ha tenido una disfunción. ¿Y quién ha sido el responsable? Este músculo, que puede ser que la mandíbula se haya ido así, o puede ser que la mandíbula se haya ido así, hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mandíbula quiso obviar algún punto de contacto, pues obviamente se fue hacia adelante en protrusión, porque esa es su función, y podemos generar una mordida invertida, por ejemplo, en el sector anterior, ¿sí? Entonces eso, pues, con el crecimiento y desarrollo va a generar también un problema de crecimiento anómalo de su maxilar inferior, ¿ya? Muy bien, ese es el pterigoideo externo con sus dos fascículos. Ahí ustedes pueden ver, acá está como borrado lo que es la apófisis coronoides, parte de lo que es el cuerpo, mejor dicho, la rama mandibular, donde claramente podemos nosotros ver estos dos fascículos importantes, uno superior denominado esfenoidal, uno inferior o pterigoidal, que se insertan en el borde anterior del cuello del cóndilo, la cápsula y el disco articular. Van a generar dos funciones importantes, la protrusión, como ustedes están viendo, la protrusión y la lateralidad, ¿sí? Que no está representado aquí, pero su función es la protrusión y la lateralidad. Muy bien. Estos músculos que acabamos de mencionar son considerados como los músculos principales de la masticación: temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Ahora bien, tenemos otros músculos que se consideran como los músculos secundarios de la masticación, y estos músculos secundarios de la masticación son los músculos suprayoideos. ¿Por qué se llaman suprayoideos? Porque están encima del hueso ioides, ¿ya? Entonces, para poder entender y poder hacer estos músculos de la masticación, a todos los estudiantes que son de la práctica del día miércoles del día de hoy, pues es simple, porque en la anterior clase hemos estado 10 minutos con los estudiantes y han ido a hacer y lo han realizado rápidamente esta práctica, ¿sí? Los estudiantes que han tenido interés en realizar su práctica ya vinieron con su hueso ioides correctamente colocado, y obviamente para que esto esté sujeto acá han utilizado un tubo hecho de cartón, ¿ya?,
que venía aquí en esto que es el agujero occipital y que lo pegaron con silicona, con lo que ustedes quieran, y en este tubo venía prendido este arquito que es el hueso ioides, que muchos lo han confeccionado de una manera excesiva respecto al tamaño, otros lo han hecho de manera muy simple, otros lo han hecho como han querido, pero lo importante es que tengamos la representación de un hueso ioides lo más cercano posible a lo que es la realidad, ¿sí? Tampoco vamos a hacer talladores, no sé, pues algo que se asemeje, tampoco pues vamos a ponerle, no sé, he visto yo un hueso ioides que estaba con plastilina blanca, pero estaba todo aplastado así, y que bueno, no representa un hueso ioides en realidad, ¿no? Pero bueno, todo eso se verá, digamos, en su nota, ¿no? Cuando tengamos que calificar. Ahora, ustedes del grupo del miércoles deben confeccionar este hueso ioides que lo pueden hacer de acrílico autopolimerizable y que debe calzar a ese tubo que ustedes van a colocar acá. ¿Y el tubo para qué es? Para que se fije este hueso ioides, porque este hueso ioides, ¿cómo lo podrían fijar para poder hacer que los músculos lleguen a ese hueso ioides? Tienen que fijarlo con algo. Y lo más factible es poner aquí un tubito que donde van a pegar este hueso ioides. Y el tubo viene hasta acá abajo y de ahí lo agarran su cráneo, ¿no? Muchos. Este tubito puede ser confeccionado de un cartón, puede ser cualquier cartón, hacen un tubo, pueden poner, he visto incluso que algunos han puesto su pipeta, creo que se llama, pipeta es, no sé, eso que sirve para medir el agua, para medir no sé qué, eso le han puesto algunos, otros han agarrado, han hecho del cartón del papel para cocina, lo que queda ese cartón, eso lo han adaptado ahí, bueno, es criterio de cada uno. Bueno, se llaman supraioideos porque están por encima del hueso ioides. Estos músculos supraioideos reciben el nombre, ya estos músculos, eh, respecto a los reparos anatómicos, los cuales donde se originan y se insertan, ¿sí? Acá en la mandíbula nosotros tenemos hay un reparo anatómico llamado línea miloioidea, que está en la parte interna del cuerpo mandibular, en el cual se va a originar un músculo denominado miloioideo. ¿Por qué se llama miloioideo? Porque se origina en la línea miloioidea del cuerpo, en la parte interna de nuestra mandíbula, y se va a insertar en lo que es nuestro hueso ioides, pues se llama miloioideo. Forma el piso de la boca, como ustedes están viendo, es ancho, es romboidal, ¿sí? Y pues obviamente su función importante es elevar el hueso ioides y elevar el piso de la boca, ¿no? Muy bien. Ahora, por dentro, es decir, aquí donde no se ve, ¿ya? Existen unos, aquí adentro, en la parte interna, ahorita no se puede ver, son dos músculos igualitos a estos, ¿ya? Que se van a originar en lo que es los músculos, hola, ¿sí me escuchan? Se ha cortado, creo, el internet. No, sí se le escucha. Escucha, doctor. Se escucha, doctor. Ah, ya, perdón. Entonces, acá existen unos reparos anatómicos llamadas apófisis geni, que está aquí adentro, no se lo puede ver. Es muy parecido a esto, pero imagínense dentro, no se ve dentro del músculo miloioideo. Así igualito como esto, dos, ¿sí? Genioideos, porque nacen de las apófisis geni y llegan al hueso ioides. Su función es, pues, obviamente participa en la apertura bucal, ¿sí? Y también es elevador del hueso ioides porque llega al hueso ioides, ¿sí? Ahora, acá existe un reparo anatómico llamada apófisis estiloides, que es una punta muy fácil de reconocer en la base del cráneo. Entonces, de esta apófisis estiloides al hueso ioides se va a llamar músculo estiloioideo, ¿sí? Ahora, aquí ustedes están viendo esto, que vendría a ser el músculo digástrico, que tiene dos vientres, un vientre anterior y tiene un vientre posterior. Este vientre anterior, ¿ya? Se une al vientre posterior
a través de un tendón, esta cosita blanca, y va a llegar a la ranura digástrica de la apófisis mastoides. ¿Sí? Este músculo tiene dos porciones, un vientre anterior y un vientre posterior. Y el vientre anterior y el vientre posterior puede ser estudiado de manera conjunta o de manera separada para poder estudiar sus funciones. ¿Sí? Si yo quisiera solo estudiar este músculo, que es el vientre anterior, voy a decir que se origina en la fosita digástrica que existe aquí en la mandíbula y se va a insertar en lo que es el hueso hioides. ¿Qué función cumple? Participa en la apertura bucal y en la elevación del hueso hioides. ¿Sí? Imagínense esto, cuando se contrae, eleva el hueso hioides, o al contraerse también podemos hacer que la mandíbula se abra. ¿Pero cómo? Este hueso hioides puede comportarse y mantenerse como punto fijo, es decir, se puede quedar fijo ahí y cuando se queda fijo, pues al contraerse, es decir, que esto no se mueve, al contraer esto, pues se va o este músculo va a participar en la apertura bucal porque se contrae y va a jalar a la mandíbula. Pero con este músculo, este hueso hioides puede también no estar fijo, ¿ya? Y ¿qué va a hacer? Pues va este músculo al contraerse, el vientre anterior puede elevar el hueso hioides también. Eso es dependiendo de la función que tengamos respecto a lo que es la masticación u otro tipo de funciones, ¿ya? Ahora, el vientre posterior, ¿ya? Que ahorita lo estamos describiendo de forma separada, ¿ya? Por el contrario, el vientre posterior que se origina aquí en esta unión, gracias a un tendón intermedio entre lo que es el vientre anterior, pues se va a insertar acá, que es la ranura digástrica de la apófisis mastoides. ¿Qué función cumple? Si el hueso hioides se mantiene como punto móvil, pues al contraerse este músculo va a elevar el hueso hioides. Pero si este hueso hioides, perdón, se mantiene como punto fijo, ¿qué va a hacer? Al contraerse va a ayudar a mover la cabeza hacia atrás. Ayuda a mover la cabeza hacia atrás. Y si queremos nosotros estudiar al músculo digástrico en forma conjunta, pues vamos a decir que este músculo, al contraerse los dos, elevan el hueso hioide. Entonces, resumiendo, tenemos músculos que se denominan suprayoideos. Repito nuevamente, ¿cuáles son los suprayoideos? Son el miloyoideo, genioyoideo, estiloyoideo y el digástrico, que tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior. Miloyoideo, que se origina en la línea miloyoidea de la cara interna del cuerpo mandibular y va a formar el piso de la boca. Su función, elevador del hueso hioides y elevador del piso de la boca. Este músculo, pues por dentro existe un músculo parecido a estos dos que están acá, estos son los digástricos, ¿no? Por dentro están los genioideos, que son músculos que se originan en la apófisis geni y llegan al hueso hioides y participa en la apertura bucal y en la elevación del hueso hioides. Tenemos este músculo, el estiloyoideo, que es un músculo que se origina en la apófisis estiloides, llega al hueso hioides y su función, elevar el hueso hioides. Tenemos el digástrico, que se origina en la fosa digástrica, llega al hueso hioides, ¿no? Se junta con un tendón intermedio y este digástrico llega hasta acá, hasta la ranura digástrica de la apófisis mastoides. Es decir, tiene dos partes, dos porciones, un vientre anterior y un vientre posterior. Si yo quiero estudiar la función de este músculo, lo puedo hacer de forma separada o de forma conjunta. Es decir, puedo hablar solamente del vientre anterior respecto a su función y puedo hablar solamente del vientre posterior respecto a su función. O puedo hablar del digástrico en conjunto en su función. Si hablamos del digástrico anterior, solamente la función del digástrico anterior, vamos a decir que es un músculo que participa en la apertura bucal y en el movimiento del hueso hioides. Pero para que ustedes entiendan eso, es que este hueso hioides puede actuar de manera fija, es decir, como punto fijo, mantenerse fijo ahí sin moverse, y al contraerse el músculo, pues obviamente va a participar en la apertura bucal. Pero si no está como punto fijo, pues el hueso hioides se eleva, ¿sí? El vientre posterior, lo mismo, pues este músculo, dependiendo de cómo se comporte el hueso hioides, si se mantiene como punto fijo, pues al contraerse
ayuda a mover la cabeza hacia atrás, ¿sí? Y si si este hueso hioides no está como punto fijo, pues eleva el hueso hioides. Esas son funciones de forma separada, tanto el vientre anterior como el vientre posterior. Y si yo quiero decir cuál es la función en conjunto de ambos vientres, tanto el anterior como el posterior, pues cuando estos se contraen, elevan el hueso hioides y elevan el piso de la boca. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Entonces, con esta aclaración más y con todo esto, la siguiente semana, el día lunes, empezamos con el grupo A1, bueno, estoy confundido con las letras, pero el grupo 1, 2 y 3, ¿sí? De 2 a 3 y media, solo ese grupo, de 3 y media a 5 el otro, de 5 a 6 y media. ¿Qué tienen que traer? Tienen que traer su cráneo totalmente confeccionado para poder defender uno por uno los diferentes músculos de la masticación, donde yo voy a hacer solamente 3 preguntas, no puedo preguntar más. La persona que no sabe, pues ni modo, ¿sí? Se aplazó, ¿ya? Entonces, ya saben, lunes empezamos a hacer la defensa con los grupos del día lunes. Aquellas personas que tengan algún detalle respecto a la confección de su cráneo, que son los del día miércoles, que lastimosamente no hemos pasado hoy, no porque yo quise, sino porque la universidad puso una charla. El día lunes pueden venir después de las 5:30 a mostrarme si tienen alguna duda, quieren preguntarme algo después de que hayan rendido el examen sus compañeros. Es muy serio el examen, no pueden estar entrando, o sea, es después de que yo termine, ustedes pueden recién ingresar a preguntarme, no pueden estar ingresando y viendo nada, ¿ya? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Perfecto. Listo, jóvenes, entonces, que tengan buenas noches, nos vemos la siguiente clase, el día lunes con la práctica y el día miércoles con la teoría. Tengo entendido de que ya alguien me dijo que ya salió el rol de exámenes, ¿eso es así o no? No, doctor. Ah, no, para básicas nomás había salido el examen. Para los que llevan patología estomatológica, el 12 de octubre es el primer parcial. Perfecto, no, para ustedes nada que ver. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles. ¿Listo? En la teoría, los de la práctica saben, ¿no? Los grupos que tienen. Asistan a sus clases prácticas. Y hay un detalle más. Esto termina, los del lunes termina el día lunes. No hay opción, digamos, que me digan, no, doctor, ¿sabe qué? Es que tenía un trasplante de, no sé, de canino y he estado toda la tarde en cirugía. Tenía un trasplante, no sé de qué, he hecho una cirugía de no sé qué y no he podido venir, quiero dar el miércoles. No es, digamos, cuando ustedes quieran, ustedes pidan permiso para sus trasplantes porque tienen examen de oclusión, que es una materia más en odontología y que es también importante, ¿sí? Persona que no da en su horario no da más, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Doctor, mil disculpas. La siguiente semana y la subsiguiente, creo que los días miércoles son feriados. Vamos a pasar la teoría normal, ¿no, doctor? Ay, déjame ver, es feriado el próximo Es miércoles. el 14 y luego es el 21, doctor. ¿Y qué es el 21? El 14 es Día de Cochabamba, aniversario, y el 21 creo que es Día del Médico o algo por el estilo, doctor. Y Día del Estudiante igual. Ay, ¿verdad? Día del estudiante. Bueno, no había previsto eso, pero bueno. A ver, supongo que el 14 de septiembre, obviamente es feriado, no vamos a pasar, este es un feriado nacional, ¿no? No creo que pasemos clases ese día y vamos a ver la manera de reemplazar esto, vamos a ver la manera de la mejor manera de reponer esto, ¿sí? Ya voy a ver cómo voy a hacer, yo les voy a ir comunicando. No podemos perjudicarnos dos días seguidos, ¿sí? O dos miércoles seguidos. Entonces, yo el día lunes ya les voy a tener algo, pero obviamente no les voy a perjudicar en su día del estudiante ni en su día de Cochabamba, ¿sí?
Vamos a ver de cómo yo lo arreglo esto con ustedes, los del día del miércoles. Miren, imagínense, hoy día, la próxima y la próxima son 3 clases, no vamos a poder estar dejando de pasar clases. Vamos a ver, si yo tomo examen el día lunes, a ver, algo se me ocurre, tomo el repaso el día lunes, pues el siguiente lunes podríamos, pues de alguna manera, el día miércoles venir a reemplazar el día lunes por el subsiguiente, digamos, ¿no? Porque este lunes que viene tomo el repaso para los del lunes. Entonces, como el miércoles es feriado, pues el siguiente lunes podríamos hacer que los del miércoles vengan a defender sus cráneos, no sé, ya voy a ver. Yo les voy a ir informando en el grupo, por favor, déjenme pensar bien cómo voy a hacer y les aviso, ¿sí? No en el afán de perjudicar en sus horarios ni perjudicar nada, yo vamos a ver la mejor manera de que esto se subsane, ¿listo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Gracias. Ya, Bien, doctor. Gracias. ya, listo. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.